Bienvenidos a otro video tutorial de Nmap en el curso de A Programar. Vamos a continuar con la lección de ayer. Ayer estábamos viendo un poquito el tema de cómo se pueden definir las direcciones IP dentro de Nmap y creo que ya quedó claro de que nosotros cuando definimos direcciones IP podemos definir un rango, un barra y un número. Podemos definirlas colocando, entonces, separando con comas. Podemos definir desde un número hasta un cierto número. También quedó claro que no tiene por qué ser siempre el cuarto octeto el que hagamos este tipo de notación. Podría haber sido cualquier otro octeto. Y también quedó claro que podemos poner un dominio y que de todas formas Nmap lo va a resolver el dominio a una dirección IP, porque después de todo, para poder acceder a este servidor o este dominio o subdominio en este caso, para poder llegar por internet a esa máquina, a ese servidor, evidentemente tiene que haber en algún lado un registro apuntando a la IP que hace referencia a ese nombre. Recuerden que los dominios son entonces básicamente una forma humana de poder dar una dirección dentro de la internet. Entonces, les voy a mostrar cómo ustedes pueden saber cuál es la IP que tienen en sus computadoras. Ustedes abren, bueno, si tienen un Linux, abren la shell o la ventana de comandos, o si están en Windows, colocan cmd y abren la ventana de comandos. Ustedes con el comando en Linux ifconfig, ¿sí? Con este comando ifconfig, ustedes pueden ver entonces información de cómo está configurada la red o cómo tienen configurada su placa de red o su Wi-Fi dentro de su máquina. Si fuera Windows, en vez de ser una F, acá pondrían una P, ¿sí? IP, así, ipconfig, ¿sí? ipconfig. Pero en Linux es ifconfig. Entonces, si ustedes presionan Enter, lo que van a ver es básicamente en texto aquí cómo está configurada entonces su máquina. Esto ET0 que muestra aquí la máquina es la conexión física por cable de la máquina que yo estoy usando en este momento. En este momento yo no estoy usando una conexión física por cable. Después tenemos acá lo que se conoce como la dirección de loopback, que es la que apunta a la misma máquina. Este 127.0.0.1 es una dirección reservada que apunta a la misma máquina. No me voy a meter con esto, pero básicamente es como estuviéramos diciendo que este número, si yo hiciera un estudio de este número o mandara algo a este número, me estaría mandando a mí mismo. O sea, yo estaría mandando algo a mí mismo y respondiéndome yo mismo. ¿Ok? Como si estuviera hablando solo. Y la WLAN, esto, WLAN es el Wi-Fi. Y si se fijan aquí, esta es la IP que me dio el router. Esta es la dirección IP que mi router de la compañía que yo tenga, sea la que sea, no importa, me dio a mí esta IP. Me asignó a mí un IP. Es una IP de clase C. Lo que se va a mantener siempre entonces son los tres primeros dígitos y lo único que va a cambiar es el cuarto dígito. Y en este caso yo tengo asignada, mi router automáticamente me dio o me asignó la IP 120. La Netmask, Netmask es la máscara de subred y si se fijan dice 255.255.255.0 y esto lo podríamos traducir entonces, como ya vimos en videos anteriores, a que el primer octeto tiene todos unos, el segundo octeto todos unos, el tercer octeto todos unos y el cuarto octeto tiene todos ceros. Y también podemos decir de alguna forma de que esta máscara está indicando que estos tres octetos nunca van a cambiar y que el que puede cambiar es solamente el cuarto. Si se fijan acá en la dirección de broadcast, recuerden que yo les dije que la dirección 255 en la misma banda, o sea, en la misma red, en 192.168.1, la 255 estaba reservada para broadcast. Bueno, acá lo estamos viendo. Después acá estamos viendo la IP B6, o sea, esto sería lo que yo les decía, la forma que tiene la máquina de identificar una dirección, entonces IPv6, que como dije, por el momento no se estaba utilizando mucho y que nosotros en este momento con Nmap lo que vamos a usar siempre va a ser IPv4. Yo les busqué acá
en ChatGPT, porque la verdad que yo esto no me lo acuerdo, y por eso lo busqué en ChatGPT, cuántas direcciones IP puedo generar con IPv4 y cuántas con IPv6. Básicamente con IPv4 ustedes tienen que hacer elevar 2 a la 32, ¿sí? Y que les da creo que algo de 4 millones, y con la IPv6 es 2 a la 128. O sea, fíjense que esto es astronómico. Me refiero a la cantidad de IP físicas que pueden generar con IPv6 comparado con la que pueden generar con IPv4. Por eso les dije que IPv6 viene a rescatar a IPv4 del problema de que las direcciones IP, que no se pueden repetir, ya dijimos que no se pueden repetir, se están quedando cortas y por eso había que buscar una solución. Bueno, la solución fue entonces implementar IPv6, que tiene muchísimas más direcciones IP. Acá les dice que con IPv4 podemos alrededor de 4 millones de direcciones únicas y con IPv6 un número teóricamente ilimitado de direcciones únicas. O sea, con IPv6 se terminaría el problema de que las IP se agoten. Entonces, volviendo a esto, mejor dicho, volviendo a la consola. Yo ya sé que mi IP, ¿sí? Mi IP, la que tengo asignada a mi router en mi casa, es esta, es la IP 120. Entonces, ¿para qué podríamos usar Nmap en nuestro hogar? Nosotros dijimos que Nmap tiene una función que es la función de descubrimiento. Descubrimiento significa que va a escanear y va a intentar descubrir qué eh, computadoras o qué está conectado a esta red. ¿Sí? Eso podríamos denominarlo descubrimiento. Yo sé que mi máquina está conectada a entonces router y que mi máquina está navegando en una red de clase C y que la red de clase C es 192.161 168, perdón, punto 1.120. Entonces yo estoy en condiciones ahora de ejecutar acá Nmap, ¿sí? Y colocar Nmap entonces 192.168.1.0, supónganse, ¿sí? Que pongo 0 porque yo sé que arranca en 0 y termina en 255. Vemos que el broadcast acá dice que termina en 255. Así que si yo quiero escanear toda mi red, si yo quiero ver qué otros equipos, qué otras computadoras están conectadas a esta red, yo podría poner acá entonces un barra 24. Y ya no necesito explicar, ya saben por qué es barra 24, porque voy a escanear toda mi red de tipo clase C, las 256 direcciones posibles. Y aprieto Enter y va a comenzar entonces a hacer lo que se llama un descubrimiento. Va a empezar a escanear mi red personal, la de mi casa, y a tratar de detectar todos los equipos que en este momento estén conectados a la red, o sea, que estén enchufados, estén funcionando en la red. Y este es el comando más básico o más común que podemos ejecutar dentro de Nmap. ¿Sí? Básicamente colocar Nmap y la IP, ¿sí? La dirección IP o la dirección del dominio que queremos escanear. Recuerden que cuando yo estoy escaneando esta IP es privada y no hay ningún problema porque es la red de mi casa. Yo no estoy molestando a nadie ni me estoy metiendo con nadie. Pero si ustedes están escaneando google.com, necesitan autorización escrita de Google para hacer lo que están haciendo. ¿Sí? A nadie le gusta que anden husmeando, o sea, que ustedes anden escaneando sus máquinas o sus servidores en busca de información que no deberían ni siquiera preocuparles en saber. ¿Sí? O sea, ustedes no tienen por qué saber si un sitio tiene puertos abiertos o no los tiene, si está activo o no está activo, si está levantado o no está levantado, qué servidor tiene, qué servidor es o qué sistema operativo tiene, o qué puertos tiene abiertos y qué servicios corren bajo esos puertos. Por seguridad, a nadie en la internet le interesa que ustedes tengan esa información. Por tanto, si ustedes quieren ejecutar Nmap para averiguar ese tipo de información y no tienen una autorización escrita, estarían incurriendo en un delito, un problema, porque no tienen autorización para hacer lo que están haciendo. ¿Sí? Mientras que esto termina, porque como sabrán, yo lo que estoy haciendo es escanear, le estoy diciendo que revise entonces 256 posibles direcciones.
lo voy a minimizar y les voy a mostrar esto que teníamos acá abajo. Eh, a la hora de escanear, cuando ustedes necesitan escanear con Nmap, ustedes tienen ciertas banderas que pueden utilizar. Lo voy a poner más grande porque tengo miedo que en el video no se vea bien. Entonces, hay una bandera que es -I L mayúscula que permite que nosotros coloquemos la ruta a un archivo, ¿sí? Llámese un archivo de texto o un archivo que ustedes quieran, en la cual nosotros podemos establecer direcciones IP, nombre de dominio y demás, para que cuando le digamos a Nmap que escanee eso, no tengamos que ponerlo manualmente. Ustedes vieron que yo puse ahora Nmap y tuve que escribir una dirección IP. Y así es una dirección IP, no hay mayor problema, la ponemos. Pero supónganse que fueran 10.000. Entonces, se van a poner a escribir 10.000 direcciones IP, es imposible. Supónganse que dan un listado con direcciones IP. Supónganse que ustedes tienen, alguien les facilita un listado con direcciones IP y no son 10.000, son 200, tampoco las van a escribir. Si alguien les da un archivo de texto, un archivo cualquiera que tiene las 200 direcciones IP ya escritas, lo ideal sería que Nmap tuviera un comando que permitiera que leyendo ese archivo levante esas 200 direcciones que tiene que escanear y que tiene que buscar información. Bueno, para eso se usa esta bandera. Entonces, ustedes podrían en medio IL y luego la ruta al archivo que tienen con las IP. Básicamente, vamos a leerlo rápidamente, toma la especificación de objetivos de archivos, ¿sí? De entrada. Habitualmente es un tanto de esto especificar una lista de sistemas muy grande en la línea de órdenes. Pero es algo que también uno quiere hacer. Por ejemplo, si tu servidor de HCP, tu servidor de HCP es un servidor de HCP, es lo que tiene el router. Ustedes ni se enteraron. El router tiene un servidor de HCP y ustedes tienen un IP. En este caso yo tengo el IP 120 en este momento, porque un servidor de HCP que yo ni sabía que existía, pero que yo les digo que existe y que está dentro del router, les asignó automáticamente un IP a ustedes en sus máquinas. Entonces, si ustedes tuvieran el caso de que tienen un servidor de HCP y ese servidor tiene la posibilidad de exportar todas las IP que están asignadas en una red a un archivo de texto, a ustedes les vendría muy bien el tener ese archivo de texto para poder hacer un escaneo a todas esas máquinas que están conectadas a esa red. Entonces, si tu servidor de HCP puede exportar un listado de, es un ejemplo, de las 10.000 direcciones entregadas, ¿sí? Que querés analizar, esto sería un golazo. Supónganse que ustedes están en una red donde tienen un servidor de HCP que, fuera de broma, ese servidor de HCP alimenta o da IP a 10.000 máquinas. Y que su jefe o alguien les dijo, necesito que me escanees estas 10.000 máquinas y que te fijes que esté todo bien, que tengan los puertos cerrados, que no haya ningún problema, ninguna vulnerabilidad, que no esté nadie haya abierto ningún puerto y sea vulnerable a ataques o lo que fuera. Y bueno, como dije, no nos vamos a poner a escribir las 10.000 direcciones. Si podemos sacarlas de archivo de texto o podemos exportar de un servidor de HTTP las IP que fueron asignadas, sería muy fácil. Entonces, la exportaríamos a un archivo de texto y luego cargaríamos con este comando o con esta bandera la ruta de ese archivo. Aquí dice, tal vez quiera analizar todas las direcciones IP excepto esas mismas direcciones. O sea, también podríamos usar este archivo como un archivo de exclusiones. Ahora lo vamos a ver más abajo. O sea, también hay una bandera para excluir IPs. O sea, supónganse que ustedes tienen que analizar una red de 10.000 direcciones, pero hay 20 direcciones que son de los gerentes o la gerencia o la parte ejecutiva que les dicen estas direcciones no te metas con estas direcciones. Entonces, pueden tener un listado de 20 direcciones que puede ser el presidente, el vicepresidente, el gerente general o lo que fuera, y ustedes lo que van a usar es una bandera, ¿sí? Una bandera me significa un comando de estos, con una lista de texto con direcciones IP para excluir. O sea, ustedes van a decirle a Nmap, escaneme las 10.000 direcciones menos estas 20. Ok, eso es lo que está diciendo el comando. Para tener un número elevado de objetivos, solo tiene que generar la lista en un archivo y entregárselo a Nmap con la opción IL. Las entradas de este archivo pueden estar en cualquiera de los formatos aceptados por Nmap en la línea de órdenes. Entonces, direcciones IP
¿sí? O sea, lo que conocemos como direcciones IP, nombres de sistema, o sea, pueden poner nombre de dominio o el nombre del sistema, ¿sí? Pueden establecerlo como ya vimos con CIDR, o sea, colocando, como vimos, una anotación, por ejemplo, de tal IP a tal IP, o barra 24 o barra 16, lo que fuera, para establecer un rango. Pueden utilizar IPv6, ¿sí? O rangos de octeto, que es lo que vimos de tal número a tal número, o con comas, o lo que fuera. Cada elemento, esto es importante, cada elemento debe estar separado por uno o más espacios tabuladores o por líneas. Si quiere leer el archivo de entrada estándar, puede especificar un guión como nombre de archivo. ¿Sí? Entonces, lo que les está diciendo acá es que básicamente de alguna manera ustedes tienen que esas direcciones o esos rangos separados. Lo ideal es que pongan uno por cada línea o que dejen un tabulador entre IP e IP o entre nombre de dominio y nombre de dominio o mínimo un espacio. ¿Ok? Para que la máquina interprete ese documento como se debe y escanee absolutamente todo lo que pertenece a ese, lo que está documentado en ese archivo. Vamos a ver si terminó esto. No, todavía no terminó. Bueno, sigamos. Vamos a ver el que sigue. La bandera IR, ¿sí? Y latina R mayúscula, también con el signo menos adelante o el guión medio, puede elegir objetivos al azar. Esto es cuando ustedes quieren, por decir alguna cosa, escanear algo de forma al azar, de forma aleatoria, para buscar algo. Acá creo que les da un ejemplo, que si ustedes utilizan el valor cero, en MAP realizará un análisis que no acabará nunca. O sea, lo que le están diciendo con cero es que se ponga a buscar direcciones al azar continuamente y siempre esté escaneando diferentes IP, ¿sí? De cualquier lado. O de la red que están escaneando. Pero que si ustedes especifican, ¿sí? Si ustedes especificaran un número, si ustedes pusieran, no sé, 10, entonces va a escanear 10 IP al azar, pero 10. ¿Sí? O sea, si ustedes están escaneando un rango y le ponen 10 y ese rango tiene 255 IP, va a agarrar 10 IP al azar y las va a escanear. Eso es básicamente lo que hace este comando IR. Acá está lo que yo les decía de exclude. Exclude, entonces, nos permite excluir o de alguna forma limitar el escaneo que estamos haciendo. Otra vez, imagínense que ustedes están en una empresa y que esa empresa tiene una red de clase C, pero resulta que hay tres IP que ustedes no las tienen que escanear porque una es del gerente general, la otra del presidente y la otra es del vicepresidente y tienen órdenes de no escanear esas IP. Entonces pueden usar guión medio, exclude y poner las IP, ¿sí? La IP que corresponde a, no sé, al gerente, al presidente y el vicepresidente, ¿sí? Recuerden que si son IPs del mismo rango, si ustedes, por ejemplo, tienen, no sé, la del presidente es 192.168.1.3, esta es la del presidente, y después tienen que la de el vicepresidente es la que termina en 100, lo que van a poner es coma 100 y si la del el propietario termina en 150, 150. Entonces acá le están diciendo que escanee la 168.1.3, la 1.100 y la 1.150. No tienen que volver a escribir, lo podrían hacer, ¿no? Podrían volver a escribir todo esto, ¿sí? O hasta acá, mejor dicho, hasta ahí. Podrían ponerlo así también, pero no necesitarían ponerlo así, ¿sí? Podrían dejar un espacio y ponerlo así. Pero digo, esto no sería necesario que lo repitan, ¿sí? Tres veces. Con que ustedes pongan la coma, ¿sí? Coma 100, coma 150, como son del mismo rango, esto no cambia, lo único que cambia es el último dígito, el MAP lo entendería. Entonces, esto es cuando quieren en la línea de comandos excluir, ¿sí? Excluir o limitar a que ese escaneo no escanee ciertas direcciones IP. Pero en este caso la tendrían que poner físicamente en el comando con nmap. O sea, estarían obligados en la línea de comandos a escribir exclude y poner las IP o establecer un rango de IP que no quieren escanear. Pero tienen una opción que es exclude file. Y esto sería como antes era
IL. Esto será entonces para que ustedes carguen un archivo con direcciones IP del gerente o la presidenta o estas direcciones que no hay que escanear. Como dije antes, si ustedes tuvieran una lista de direcciones, de 20 direcciones IP que no hay que escanear, entonces en vez de usar exclude y cargar 20 direcciones, utilizarían exclude file y directamente harían referencia a la ruta donde se encuentra este archivo. ¿Sí? Y estarían excluyendo de este escaneo, ¿sí? Entonces a todas las IP que se encuentran en ese documento. Bien, voy a ver si esto terminó y todavía no terminó. Bueno, yo voy a dejar el video aquí y en el próximo video, si Dios quiere, esto va a haber terminado y yo les voy a mostrar el resultado de haber escaneado entonces las 256 direcciones IP de mi red. ¿Ok? Si les gustó el video, por favor recuerden suscribirse, dejar un like. Si tienen alguna duda o pregunta, me la dejan debajo del video y los veo en un nuevo video mañana. Chau, chau.